Vamos empezando, Emilio. Bienvenidos a esta serie de webinars de Maps University, donde en esta ocasión nos toca hablar de NVIDIA. Hoy nos acompaña Emilio Tamás, representante de NVIDIA para México, en la parte de Enterprise. Un servidor, Oscar Juanes, gerente de la Cloud Data Center. Y estaremos hablando acerca de Virtual GPUs y cómo identificar oportunidades. Sin más, adelante, Emilio. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Oscar, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de Maps University para la parte de NVIDIA Virtual GPU. Me llamo Emilio Tamés, responsable del negocio de NVIDIA Enterprise aquí en México. Cuando estaba preparando esta sesión, quería hacerla, sobre todo, darles nueva información y sobre todo en cómo poder encontrar nuevas oportunidades con Virtual GPU. ¿Qué es Virtual GPU, no? Y, bueno, antes que nada, y para los que no saben, NVIDIA ya ha dejado de ser una empresa de solo videojuegos. Hoy somos una empresa que hacemos soluciones de data center. Nos hemos posicionado como la plataforma principal y más importante cuando hablamos de supercómputo, inteligencia artificial. Y voy a agregar el día de hoy un adicional, que es, hemos creado la nueva generación de soluciones de VDI, Virtual Desktop Infrastructure, que son los escritorios virtuales, ¿no? Hemos generado una nueva evolución de las soluciones de VDI. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, estos nuevos modelos, por ejemplo, que tienen los corporativos de aportar movilidad a sus ejecutivos, a sus técnicos, a sus profesionales, dar también estas opciones como Bring Your Own Device, para que tú lleves tu propia computadora y yo te voy a entregar las aplicaciones que tú requieras, en donde, pues bueno, yo te puedo entregar esto con la seguridad necesaria y sobre todo con la administración. Ustedes deben saber que las soluciones de BDI, lo que está viajando entre tu computadora y el centro de datos, pues realmente es un streaming de tu escritorio y únicamente también viajan las posiciones del mouse para saber qué es lo que está haciendo, cuáles son las acciones. Realmente es muy sencillo, pero aún así, este tipo de soluciones de VDI tienen un par de inhibidores importantes. Uno es que a veces la infraestructura no es suficiente y pues bueno, tenemos un desempeño de la aplicación en donde la experiencia del usuario es pobre. Entonces, la adopción de este tipo de aplicaciones, de este tipo de sistemas, empieza a ser más difícil. La gente dice, oye, ¿sabes qué? Es que antes yo movía el mouse y se movía rápido, entonces quizás podamos estar ahorrando, o ponle no ahorrando, ¿no? Quizás teniendo una administración de las aplicaciones de forma más segura, pero por otro lado puedo hacer un daño a la productividad. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, habían ciertos usuarios profesionales que no era posible virtualizarlos. Y esto me refiero a estos superusuarios que tienen workstations muy grandes, ¿no? Y creo que al principio de cuando NVIDIA creó este tipo de soluciones, fue primero para darles movilidad a ese tipo de usuarios, ¿no? A estos usuarios que tienen una workstation muy cara, que tiene una GPU o dos GPUs que cuestan mucho dinero y pues bueno, ellos estaban condenados a estar en la oficina porque simplemente no se pueden llevar a la máquina, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es poder tener la capacidad de estos recursos de procesamiento, poder tenerlos y distribuirlos de forma inteligente y orientados a los negocios. ¿Qué pasa también? Pues bueno, hoy realmente no solamente estas workstations, ¿no? Sino todos los dispositivos requieren de gráficos y estos gráficos van consumiendo más. De hecho, yo estaba viendo que el Windows 10 a comparación del Windows 7 tuvo un crecimiento del 70% de consumo de gráficos, ¿no? Entonces, no, esto después cuando lo quieres virtualizar, se convierte en un caso de uso complejo y que, pues bueno, hay que ponerle atención porque hay muchos que quieren hacer esa migración. Virtual GPU, ¿qué es? Si vemos del lado izquierdo, estamos viendo una arquitectura tradicional de BDI, hablando de, vamos a pensar en los dos principales proveedores de este tipo de soluciones que son VMware o Citrix. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un servidor físico, ponemos un hipervisor, los más tradicionales, pues bueno, es
vSphere de VMware, por ahí también algunos utilizan XenServer de Citrix y también pueden utilizar también las soluciones basadas en Linux como RHEL, ¿no? Como Red Hat también lo puedes poner como tu hipervisor. Y después aquí arriba hay las soluciones también tradicionales o las más populares que vamos a ver que ustedes van a encontrar en sus clientes. Pues bueno, son Citrix, que ahora se llama Workspace, o antes tenían XenDesktop o XenApp. Tenemos Horizon de VMware y KVM cuando hablamos de temas de Linux. Incluso también Nutanix tiene una solución que se llama Frame. Frame también puede utilizar la parte del GPU. Y bueno, esta arquitectura es muy tradicional, esta realmente soluciona problemas que no son complejos, o sea, aplicaciones legacy, aplicaciones de ofimática que te voy a entregar, está bien, pero realmente para si tenemos algún usuario especializado, por ejemplo, un animador que utiliza Maya o un ingeniero civil que está utilizando AutoCAD, o vamos a pensar en un ingeniero o un geólogo que está utilizando Petrel, también el ingeniero que utiliza toda la suite de Dassault como CATIA y simulaciones con Simulia. Pues bueno, todos estos cuates pues realmente tienen una workstation muy poderosa porque el GPU es indispensable para ellos. Pues bueno, en esos casos, esta arquitectura no funciona, ¿ok? Funciona para algunos, pero no para ellos. En este caso, cuando hablamos de Virtual GPU, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, agregamos estas piezas tecnológicas que como son los GPUs, que ahorita vamos a ver qué tipos de GPUs nos sirven para qué tipo de aplicaciones. Después implementamos un software de NVIDIA que se llama Virtual GPU. Y este Virtual GPU o vGPU, tenemos varias versiones. Tenemos un Virtual PC, tenemos un Virtual Workstation y también un Virtual Compute, ¿no? Server, que cada uno son para diferentes tipos de aplicaciones y de soluciones. Aquí lo importante es lo que hace este software, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos el software? Pues bueno, entonces yo tendría que asignar todo este GPU a un solo escritorio. Eso pues no tendría coherencia. Pero ¿qué pasa si a este GPU o a estos GPUs que yo tengo en mi servidor los virtualizo y los puedo distribuir entre todos los usuarios que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces, nosotros vemos antes de eso, ¿no? Lo que les decía de esta evolución de los escritorios virtuales, pues bueno, también ahora que tuvimos este confinamiento el año pasado y que todavía existen todavía muchos riesgos, por lo cual tenemos estos sistemas para trabajar desde casa, se volvieron indispensables y sobre todo estratégicos para muchas de las empresas. También por otro lado, muchos de los empleados dicen, oye, a mí sí me gusta trabajar desde mi casa y puedo ser productivo, pero no tengo las herramientas necesarias las herramientas que yo tengo en la oficina. Por otro lado, si no tenemos la tecnología necesaria, y aquí estamos hablando de este modelo, de esta arquitectura, entonces, pues bueno, realmente no podríamos escalar para poder entregar estos escritorios de forma remota y que sean altamente productivos y eficientes. Esto es que la experiencia del usuario sea la misma, como si estuviera realmente al lado de la oficina, y también que yo pueda tener el mismo o hasta mayor poder de cómputo del que tenía tradicionalmente. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso importantes que han hecho que las fuerzas de trabajo las podamos habilitar a que trabajen de forma remota, de forma móvil? Uno, pues bueno, el incremento de la demanda de los gráficos. Yo les comentaba del Windows 10. Ese es un caso, no un caso más tradicional. Pero si hablamos de un técnico que hace animaciones con Maya o que está haciendo modelajes con Unreal, Unity, todas estas herramientas cada vez demandan más poder gráfico, que a veces ni siquiera una workstation es suficiente para esa capacidad. Por otro lado, también el provisionamiento de estas workstations te ayudan a bajar los costos, pero también a incrementar la productividad y sobre todo por tema de movilidad. El que puedas accesar tu escritorio desde cualquier dispositivo, porque aquí no tienes realmente un límite, ¿no? Puedes tener una laptop de $200
Y pues bueno, ese es suficiente, ¿no? Realmente con que corra el cliente del sabor que tengas de BDI, pues bueno, va a ser suficiente. Ahora, algo importante es que BGPU, y esto me ha pasado con algunos de ustedes, BGPU no trabaja solo, o sea, BGPU es un licenciamiento que se adhiere a la solución de Citrix, a la solución de VMware, a la solución de Nutanix, a la solución de Red Hat o de Linux, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque no trabaja solo. No te sirve nada del licenciamiento, tendrías que adherirlo a una solución de BDI. Eliminar estos, sobre todo mejorar los workflows. ¿Por qué? Porque lo que les decía, ¿no? A veces la workstation ya no es suficiente. Entonces, ¿cómo hago para tener más poder de cómputo si a esta workstation ya no le caben más GPUs? Entonces, esto lo puedo virtualizar en el centro de datos y puedo incrementar la capacidad de GPU para esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones como ANSYS, que es de simulaciones, y ANSYS no funciona de forma centralizada, o sea, no la puedes poner en un servidor y tú accesar y enviar los jobs, por ejemplo, al centro de datos. Entonces, en este caso, puedes virtualizar una super workstation que en vez de que tenga 16 gigas de GPU, que tenga 48 o 96 gigas de GPU, y esa es la forma de volverla más productiva. Y por último, dispersar, tener la capacidad de poder entregar las aplicaciones y la colaboración de equipos que están en diferentes geografías. En NVIDIA vemos la productividad de las arquitecturas como dos perfiles de usuarios. Uno, el usuario tradicional, el que utiliza ofimática, los ejecutivos que utilizan herramientas de colaboración, incluso algunas que no tienen un consumo elevado de GPU, como son esta suite de Adobe, ¿no? Que tiene Photoshop y todo. Bueno, esta nosotros lo vemos como un usuario tradicional y para ellos tenemos un licenciamiento específico que se llama Virtual PC, que lo que va a hacer es mejorar la experiencia del usuario. Tiene un sistema de predicción para que el mouse tenga una constancia. La parte de los gráficos y de los sprites vas a tener mucho más. Entonces, la experiencia del usuario es mucho mejor. Pero ojo, estas aplicaciones no están consumiendo GPU para trabajar. ¿Ok? A comparación de estas, que es el otro perfil, cuando hablamos de profesionales técnicos, profesionales que son más especializados, que utilizan, por ejemplo, de manufacturas estos sistemas de PLM, como NX de Siemens, o esta parte de simulaciones sísmicas de Petrel, CATIA, Bloomberg, inclusive para los pisos financieros de los bancos. Esta aplicación de Bloomberg utiliza el GPU para el procesamiento, para trabajar. Aquí es diferente porque aquí lo que hacemos es que del pedazo este que habíamos visto aquí del GPU, esto lo puedo distribuir según como lo requiere el negocio. Entonces, yo podría entregar a estos usuarios tradicionales de mis GPUs que tengo, no sé, 128 gigas de GPUs, le voy a dar 0.5 a cada uno de estos usuarios. Pero a un usuario de CATIA, por ejemplo, le voy a dar 8 gigas de GPU a todos ellos, ¿no? Y a los usuarios de SolidWorks les voy a dar perfiles de 4 gigas de GPU. Y así puedo yo distribuir el poder de cómputo y orientarlo más y ser más productivo también con esos recursos. Emilio, una pregunta Adelante. ahí. Me dicen que si no está haciendo uso de la GPU, ¿para qué querrían un licenciamiento de Virtual PC? Lo que pasa es que Virtual PC lo que va a hacer para estos usuarios es mejorar su experiencia del usuario. Para mejorar la experiencia del usuario, el licenciamiento, este Virtual GPU, este licenciamiento de aquí, utiliza el GPU físico. ¿Ok? A ver, Office o Firefox y ellos no utilizan el GPU, pero lo vamos a utilizar para mejorar la experiencia del usuario. Y ese licenciamiento, o sea, este licenciamiento de NVIDIA Virtual PC requiere del GPU. Y miren, es muy buena esa pregunta, ¿no? Porque dice, oye, pues entonces, ¿para qué lo necesito? Uno de los grandes inhibidores de estas tecnologías, para ellos, para estos, es la experiencia del usuario. Entonces, de esta forma podemos mejorar la experiencia del usuario y por eso este licenciamiento se utiliza para densidad, para licenciamiento masivo, porque ahorita vamos a ver lo que cuesta, la verdad es que son licencias baratas, porque lo que vamos a hacer es, vamos a mejorar su experiencia como usuario, el fluir de forma normal, como si fuera
una experiencia de bare metal, como si tuviéramos la aplicación realmente instalada, ¿no? Entonces, ese es para ese caso. Después tenemos RTX Virtual Workstation, así es el nuevo nombre. Esta licencia antes se llamaba NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation. Bueno, ya no, ahora se llama NVIDIA RTX Virtual Workstation. Esta es la que les comenté para estos usuarios, ¿no? ¿Qué pasa con estos usuarios? 3ds Max o Maya utilizan el GPU para procesar, ¿no? Cuando está haciendo un modelo, cuando haces un render, lo está utilizando el GPU todo el tiempo. Entonces, a ellos no solamente les vamos a mejorar la experiencia del usuario, sino también vamos a separar una parte, a distribuir una parte del GPU para el consumo de la aplicación. Y finalmente hay una nueva demanda. Esta quizás la vamos a empezar a ver en nuestro país pronto, porque todas estas aplicaciones, por ejemplo, de supercómputo, cuando hablamos de AI, deep learning, ciencia de datos, hoy hay muchas compañías, bancos, retail, telecomunicaciones, tienen científicos de datos. Y estos científicos de datos, pues bueno, realmente también les tienes que asignar una workstation. Entonces, ¿Qué pasa cuando tengo un usuario de Petrel? ¿Solo es necesario comprar la licencia de Virtual GPU? no. Es lo que les decía. La licencia de Virtual GPU se va a adherir al sistema que tú hayas elegido aquí arriba, ¿no? Digo, no me voy a meter ahorita con la parte de los hipervisores, pero sí con el sistema de BDI. ¿Cuáles son? Oye, ¿sabes qué? Tengo Citrix Workspace. Ah, perfecto. Entonces, dentro de Citrix Workspace o en VMware Horizon, tú vas a crear tus perfiles de los usuarios, ¿no? De los escritorios virtuales que vas a entregar. En esos perfiles, lo que hace realmente Virtual GPU es distribuir el cómputo a través de los drivers. Entonces, oye, el driver del GPU de mi T4, de mi M10, de mi RTX 6000, pues bueno, te voy a dar, cuando tú le pones el driver, ese driver dice que tú tienes 8 GB de GPU. Perfecto, entonces este cuate de Petrel tiene 8 GB de GPU. ¿Ok? Entonces, no solamente se requiere de la licencia de Virtual Workstation, sino también se requiere de la solución de virtualización. ¿Qué elementos de hardware intervienen en este tipo de soluciones o cómo se debe dimensionar el servidor? Procesa todo lo que termina entregándose al usuario. Sí, porque para eso también nosotros tenemos unas herramientas. Bueno, en primera, como digo, esto es una solución integral, una solución en donde tiene que estar, bueno, la parte del hipervisor, parte de la solución de BDI, que ese dimensionamiento lo hace más el profesional de BDI. Y cuando agregamos, yo lo que puedo decir del sizing, del dimensionamiento que tú haces para los usuarios, para esos usuarios, está basado en las aplicaciones que vas a utilizar. Oye, voy a utilizar nada más Office y ahorita Skype o Zoom, ¿no? Porque Zoom está requiriendo, ok, pues mira, requieres de Virtual PC, ¿cuántos usuarios? No voy a tener 27 usuarios, ok, pues en una T4 que tiene 16 gigas, entonces con esta tú puedes tener 32 usuarios funcionando muy bien con perfiles de 0.5 gigas. Entonces, ese es el dimensionamiento que realmente hago con la parte del GPU. De la parte del centro de datos, cuando el profesional de BDI dice, ok, mira, como son tantos usuarios y vamos a necesitar vSphere más esto, necesito un servidor de tales dimensiones. Y de esas dimensiones, cuando nosotros también decimos, aquí necesitas una T4, tenemos un sitio que se llama NVIDIA BGPU Certified Servers. Y en esta tú vas a ver todas las marcas. Viene HP, Dell, Inspur, Supermicro, Lenovo, todas. Ahí las van a poder ver y van a poder decir, mira, yo de este es el modelo y vas a ver cuáles son las que soportamos y que están certificadas para utilizarse con este software. Lo que les comentaba de estos, por ejemplo, científicos de datos que hoy están en las empresas, ellos también tienen workstations, pero ellos no necesitan nada de gráficos. A comparación de aquí este ingeniero que está haciendo ahí ingeniería y simulaciones,
Estos profesionales, pues realmente no, ellos requieren de una terminal que tiene acceso a los datos, ¿no? Que están utilizando GROMACS, NAM, R, algunos están utilizando otras herramientas como TensorFlow, TensorRT. Pues bueno, estas herramientas pues visualmente no requieren nada. Entonces, este es un licenciamiento que lo único que hace es distribuir el cómputo que tengas exclusivamente para este propósito, ¿no? Entonces, de hecho, es una licencia que se vende de forma anual por GPU, es una licencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, la idea también de esta sesión es que poder dar algunas ideas para poder identificar oportunidades. Pues bueno, ahorita les comentaba de las industrias, por ejemplo, de telecomunicaciones. Ya hay científicos de datos que requieren de este cómputo. Hay, ¿cómo se llama? Universidades, por ejemplo, ¿no? También requieren de este tipo de soluciones, hablando de Virtual Compute Server. ¿Cuáles son los beneficios del GPU? Pues bueno, que el performance sea como si lo tuvieras en tu computadora, que, pues bueno, estos los beneficios también que son tradicionales de las soluciones de BDI, como son la parte de la administración, la parte de las herramientas de administración, la parte de continuidad del negocio, pues bueno, porque esto me ayuda a que no sea un punto único de falla la workstation, sino podríamos tenerlo en varios, repartido en varios servidores, el compartir y mejorar los recursos que tengo de tecnología y pues la seguridad, ¿no? Esos son los casos. ¿Cuáles son algunos de los casos que tenemos que han sido importantes? Y aquí podemos dar algunas ideas. AEC, NVIDIA AEC lo llamamos como Architecture, Engineering and Construction. Esta parte de arquitectura, ingeniería y construcción, pues bueno, hay muchos tipos de empresas, ¿no? Y acá en México yo he visto pocos de estos casos. Sin embargo, alrededor del mundo, por ejemplo, empresas brasileñas de construcción están utilizando esta solución para, sobre todo, tener acceso a planos, sobre todo la parte de AutoCAD, y todo el data center está en Sao Paulo y están accesando desde aquí en México, ¿no? Esos escritorios. Ahora, ¿cuál es lo interesante también? Que ahorita vamos a ver ese caso. Este caso de esta constructora brasileña, lo que hace también es que de repente el fin de semana están haciendo nuevos trabajos y por lo tanto requieren de, en vez de tener perfiles de 8 gigas, pues requieren de perfiles de 32 o a veces de 42 gigas. Entonces, para el fin de semana les pueden dar esa cantidad de procesamiento y después el lunes regresan a poner las cargas como estaban al inicio, ¿no? Educación, laboratorios, ¿no? En México ya tenemos varios laboratorios de universidades que están virtualizados. De hecho, a mí me tocó cuando estudiaba, habían de las Apple IIc, era mucho, pues habían muy poquitas, ¿no? Entonces, pues éramos como 5 y nada más uno estaba tecleando, ¿no? Hoy sí ya tenemos la oportunidad de poder, cada quien, te voy a dar un pedacito, si la workstation donde estabas trabajando tenía 16 gigas, pues bueno, pues todos vamos a tener 2 gigas, pero cada quien puede trabajar y puede tener un pedacito de ese cómputo. Entonces, este es un caso de uso ya muy, pero ya muy recurrente, creo el más importante de los que tenemos en México. En el sector de energía, acabamos de platicar hace unos momentos con la pregunta que nos hicieron acerca de Petrel. Pues bueno, Petrel es una, ¿no? Pero también están otras importantes como Landmark, Eclipse de Schlumberger. Entonces hay varias, ¿no? De Halliburton hay varias. Aquí en México, generalmente la compañía petrolera mexicana lo adquiere a través de servicios. Hay varias compañías que le dan servicio y hay una base instalada, más o menos como unos 300 usuarios, que lo que hacen es, no están haciendo las simulaciones, pero sí la visualización de la simulación. El sector energético es interesante y sobre todo es interesante para la parte también, por ejemplo, de minería, ¿no? Que también ahí hay muchos otros casos, igual en la parte de energía eléctrica, en algún caso estuve viendo alguna aplicación que era para generación de energía a través de una turbina y otra a través de agua, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un caso importante. Industria financiera, en México ya hay bancos con pisos financieros virtualizados con GPU. Es otro caso. Igual aseguradoras, por ejemplo, también pueden dar este tipo de soluciones a sus tanto ejecutivos como también a los agentes. En la parte de gobierno hemos tenido poco, pero bueno, sí tenemos algunas en el sector de justicia.
healthcare, en la parte de salud, en el mundo hay muchos casos, por ejemplo, para compartir la imagenología, que también requiere de mucha infraestructura. Entonces, esta se puede centralizar y poder entregar estos recursos. Parte de manufactura, de eso sí, pues hay muchos casos. Y medios de entretenimiento que a veces, generalmente esta parte como requiere también de un cómputo muy intensivo de gráficos, generalmente las compañías, estudios, televisoras generalmente quieren verlo, no quieren verlo funcionar. Y a veces ahí tenemos problemas con los recursos de tener nuestras tarjetas, por eso yo la verdad es que siempre alento a nuestros partners a que tengan su par de tarjetas para que puedan hacer pruebas. Yo sé que es una inversión, pero pues es una forma también de ganar proyectos. En el caso de el Virtual GPU, ¿es lo mismo que el MIG del DGX A100? No, es diferente, porque el MIG, que significa Multi-Instance GPU, realmente es una forma de particionar de forma física un GPU y ponerlo hasta en 7 instancias. O sea, aquí estamos adhiriendo, y ya bueno, ahí se acabó, yo te doy, por medio de Bare Metal, yo te entrego, no un escritorio, te entrego un acceso a ese pedacito de GPU, pero es por aparte. Y ahora, tomemos en cuenta que en el caso de MIG no se puede virtualizar, o sea, a una DGX no le puedes poner Virtual GPU. Ni siquiera le puedes poner vSphere, ¿no? Es una máquina totalmente orientada a la parte de AI y ciencia de datos. Algo que podría hacer es que el Virtual Compute Server podría hacer cierta similitud al propósito que tiene MIG, ¿no? Porque aquí yo también voy a entregar, pero aquí lo entrego en una forma de escritorio y allá te estoy dando el acceso realmente a ese pedazo de GPU. Ese sería como el caso de uso. En el caso del ejemplo que diste de energía, preguntan que en dónde tenemos el caso para México. La verdad es que no es un caso público, entonces no lo puedo divulgar. Lo que sí les puedo decir es que lo utiliza la compañía de petróleos de nuestro país. Y esta compañía, como lo comenté, lo adquiere a través de servicios, a través de otras compañías. En el caso de videovigilancia, ¿puede jugar el tema de la Virtual GPU? Sí, fíjate que yo he visto casos en donde quieren priorizarlo, pero por puntos, ¿no? Videovigilancia, que hoy se ha transformado a estas soluciones de videoanalítica. Entonces, como ahí tienes un GPU, pues necesitas distribuirlo. He visto casos, pero han sido para casos muy, muy sencillos. Es más, para casos de videovigilancia, donde no hay un procesamiento realmente intenso. ¿Por qué? Porque imagínate, quiero hacer reconocimiento facial, pues realmente esa solución virtualizando el GPU desde el data center no sería la más rentable. Sería más rentable que tengas entrenado ese modelo y que pongas estas Jetsons que cuestan $99, la pongas en cada uno de los puntos con la aplicación y de esa forma hacer inferencia de esa aplicación en cada punto. ¿La arquitectura para compartir la GPU puede ser distribuida por medio de Dockers o es solo para VDI? Solamente para VDI. Eso también es una pregunta que me han hecho consecuente de que, oye, yo voy a querer meter Docker y quiero administrarlo con Kubernetes y todo. Y sí, no, realmente en la arquitectura sí es basada en un vSphere, por ejemplo, y basada en la parte de VDI. Si aquí en ese caso el Docker no cabe, aunque, que ahorita lo estaba pensando, aquí sí cabría poner, ¿no? Pero al final, ¿no? Sería una capa adicional. O sea, tienes VDI y después del VDI estás construyendo, aquí empiezas a construir tus contenedores. Pero arriba, ¿no? ¿Sí me entiendes? Arriba del VDI. Si es posible virtualizar las GPUs sin el licenciamiento de Grid o si lo puede hacer directamente VMware. No, no es posible. Bueno, me tocaron algunos casos así. VMware, porque es el caso que me sé, VMware dice, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a utilizar VDI, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Yo voy a tener no escritorios virtuales, voy a tener VMs, ¿no? Máquinas virtuales. O sea, aquí voy a tener VMs. ¿Cómo le hago
que yo no necesito, o sea, pero como yo no voy a tener VDI, no voy a entregar un escritorio completo con Windows 10 y todo. No, yo no lo Ujú. necesito, yo no necesito. Yo solamente necesito repartir este GPU en mis máquinas virtuales. Para eso, VMware, por ejemplo, tiene una función que se llama Shared PCIe. ¿Qué es lo que haces? Es un tema del hipervisor. En el hipervisor tú le dices, mira, aquí tengo un dispositivo PCIe y entonces lo compartes con varias máquinas virtuales. Y es concurrente. ¿Qué es esto? Si llega alguien que está utilizando más de la cuenta del GPU, pues sí, los otros se van a quedar sin nada, ¿no? Entonces, eso es a través del hipervisor y eso es, digo, es el caso que me sé de VMware. Seguramente Citrix y otros deben de tener casos similares. La parte de optimización del centro de datos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? De que poder administrar las cargas, pero esto no lo hace Virtual GPU, esto lo hace, es un caso de uso que lo hacemos tanto con ZenMotion de Citrix o vMotion de VMware. Entonces, de día, aquí vemos el caso en donde tengo 8 usuarios trabajando, pero en la noche dejo renders corriendo, entonces de tal forma que la infraestructura se está utilizando de forma correcta, ¿no? Ya en la mañana se vuelve a regresar los escritorios como estaban. Aquí está un poco de forma más gráfica. Tenemos dos equipos físicos con 6 escritorios. De día, ya cuando es en la noche, voy a pasar un escritorio para esta infraestructura y voy a poner aquí, por ejemplo, un solver para que haga durante la noche este proceso. Y ya en la mañana se vuelve a regresar de forma tradicional. También tenemos la capacidad de poder hacer densidad con una tarjeta a varias workstations o muchas tarjetas a una sola. Eso también es lo que nosotros le llamamos multi-BGPU. Este es un caso de este laboratorio de Meltdown en donde tenían un problema siempre para actualizar parches y temas de seguridad de sus usuarios, ¿no? Entonces, en el momento que lo hicieron con Virtual GPU, pues en vez de tardarse días o semanas, pues lo hacen ahora en minutos, ¿no? Es un caso interesante. Otro de los casos, pues bueno, tenemos el Instituto de Cáncer de Holanda, en donde todas estas personas pueden trabajar de cualquier lado y aplicaciones realmente complejas de imagenología y tener sobre todo mayor precisión en el diagnóstico y así poder entregar resultados de forma muy eficiente. Está esta compañía de diseño en Hong Kong, donde también distribuyen los equipos están en todas partes del mundo, ¿no? Mitsubishi, para la parte de los asientos, ellos tienen muchas aplicaciones de modelaje y estas aplicaciones de modelaje, también de simulación, pues bueno, es necesario que puedan tener la capacidad de cómputo, ¿no? Universidades, inclusive la parte de oil and gas con PGS, en donde aquí vemos aquí una simulación sísmica también, ¿no? Entonces, tenemos realmente muchos casos. Esto es importante y es de primera mano, ¿no? El GPU Technology Conference. En el Technology Conference, nuestro CEO, Jensen Huang, habló de Omniverse, que es una plataforma de colaboración en tiempo real. Entonces, esto va a ser para muchos tipos de casos, ¿no? De VR, porque hace simulaciones en tiempo real, ¿no? Simulación completa en tiempo real. O sea, realmente es un licenciamiento realmente importante. Yo los digo, si tienen clientes que estén en esta industria, seguramente van a querer probarlo, ¿no? Esto lo vamos a también poder virtualizar. Si tenemos ingenieros trabajando, por ejemplo, en una animación, pues van a poder ver lo mismo en tiempo real, con una calidad como si fuera de línea. Entonces, esta herramienta es algo importante. En términos de infraestructura, ¿en dónde ponemos Virtual GPU? Bueno, Virtual GPU soportamos los servidores más importantes de la industria, parte de los hipervisores, tanto Nutanix, Linux, Red Hat, VMware, Citrix, inclusive con infraestructura hiperconvergente, SimpliVity o Nutanix, incluso con Dell o con Cisco también. Tenemos Blade Servers, estos por ejemplo, Amulets, utilizan los bancos. Este equipo ya cuenta con un GPU que ellos integran, ¿no? Y también en la nube pública. ¿Cómo funciona la nube pública? En la nube pública, pues bueno, ellos ya tienen sus propios licenciamientos y lo puedes comprar ahí o lo puedes comprar en Maps y ponerlo y tú instalarlo. Entonces, eso es más barato porque realmente las licencias, digo, tratamos de proteger el negocio on-premise, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los GPUs que ponemos y para qué, no? Tenemos varios GPUs, estos son los actuales. Vamos a tener una nueva RTX A6000 y esta A6000 trabaja como al doble de la actual RTX 6000. Pero entonces, primero tenemos las soluciones de densidad. Densidad que va para todos los usuarios que quieren utilizar generalmente Virtual PC. Sí, también hay casos de Virtual Workstation, o sea, eso es cierto, pero algo realmente importante realmente no va a funcionar. Yo lo sé que a veces, oye Emilio, es que cuesta bien cara la RTX 6000 y la M10, pues sale mucho más baratas. Pues sí, está bien, pero no van a tener un buen desempeño tu cliente, ¿no? Me tocó con un laboratorio de un cliente aquí en México que, pues bueno, pues compró M10 y compró VPC para Maya. Me decía, es que, ¿sabes qué? Lo vemos bien lento y además está como topado y no puedo asignarle más memoria. Dije, sí, pues mira, ve ahí los specs y pues no es para eso, ¿no? Entonces, más vale hacer un buen dimensionamiento, algo que realmente funcione. Tampoco tienen que comprar B100 o A100. Por ejemplo, aquí la T4 es un GPU versátil, ¿no? Está a la mitad de la densidad del performance, porque ellos tienen RTX, tienen, claro, no tienen los ray tracing cores que tienen la 6000, 8000, pero tiene ray tracing y también soporta hasta Bitcompute Server, ¿no? Bitcompute Server también es una tarjeta pasiva, entonces la verdad es que este caso es realmente importante, muy universal, ¿no? Ahora tenemos ciencia de datos, pues sí, A100 y B100, eso es lo mejor. Oye, tengo cuates clavados en la parte de Maya, ellos están utilizando Unity. Es más, y ahorita hablamos, oye, la parte de visualización, no simulación. Estoy haciendo visualización RTX, eso es para ellos. Oye, ¿sabes que estoy haciendo puras simulaciones? Ah, pues bueno, A40, esta es la mejor para simulaciones. Entonces, para cada una tenemos un soporte en específico. La parte de las configuraciones, tenemos casos de uso de trabajadores tradicionales, como aquí vemos un cuate con Excel, tenemos profesionales creativos y la parte de ciencia de datos, inteligencia artificial. ¿Cuáles son los GPUs que recomendamos? ¿No? Miren, para pues recomendamos T4 o M10. Para profesionales creativos, RTX, Virtual Workstation, T4, A40, ahora aquí depende de cuál sea la aplicación. Y finalmente la parte de Compute Server, si bien aquí no viene ni A100 ni B100, ¿no? Que esas son clavadas para la parte de ciencia de datos. La parte de nivel de entrada, que es herramientas de oficina, de productividad, de colaboración, y después, pues bueno, ya vienen todas las demás, ¿no? Entonces, es importante que tengamos siempre esta visión y darle esta visión al cliente para poder decidir una arquitectura y una infraestructura que puede crecer y que vas a dar un buen servicio. ¿Cuál es el licenciamiento que tenemos? Bueno, tenemos dos tipos de licenciamiento: el sistema de suscripciones anuales o licenciamiento perpetuo. Si vemos Virtual Applications, o sea, es cuando solamente vamos a virtualizar sobre Horizon Apps o Zen App, o sea, nada más una aplicación la vamos a virtualizar por suscripción al año, ¿no? De cada licencia. Virtual PC por usuario concurrente, Workstation por año, y tenemos Compute Server, aquí cuidado, por GPU. Como saben, esto incluye tanto el licenciamiento como el soporte. Aquí no requerimos de agregar soporte. Después, si hablamos de las licencias perpetuas, pues bueno, aquí tenemos Virtual Applications, la licencia más soporte. En el caso de Virtual PCs, por usuario concurrente, por año el soporte. Virtual Workstation, que estas son la mayoría de los casos que tenemos, cada licencia más soporte, y bueno, en Virtual Compute Server no tenemos disponible, ¿no? Tomen en cuenta, eso es importante, que también para las instituciones educativas tiene un descuento muy especial, como cerca del 30% para las instituciones educativas o centros de investigación. En la parte de licencias perpetuas no tenemos opción de que compres solamente un año. O sea, tenemos de que compres 4 o 5 años solamente. En el momento que hagas renovaciones, pues bueno, ahí sí puedes comprar un año solamente. En términos de soporte, si son licencias perpetuas, en el momento que ya no tienes soporte, te estás restringido en los downloads, en las actualizaciones y bueno, no puedes levantar casos, ¿no? De lo contrario, y también la suscripción, pues bueno, tienes acceso a todo. Tenemos dos herramientas, una herramienta de Free Test Drive, que esta la pueden intentar también ustedes.
bajan un cliente de VMware Horizon y van a entrar a un centro de datos de NVIDIA, en donde vienen precargadas ya varias aplicaciones, por ejemplo, viene ANSYS, viene AutoCAD, vienen así varias RGs y todo, entonces pueden probarlo, ¿no? Ese también para sus clientes. Ahora, su cliente quiere probar sobre sus aplicaciones, tenemos una evaluación de hasta 90 días para poder hacer una prueba de concepto. Tenemos también algunos recursos para los que ya son partners en la parte de GPU Genius, ahí tenemos varios entrenamientos, pero para los que no son partners actualmente de NVIDIA, también tenemos entrenamientos en el portal. Una pregunta en relación al costo de inversión y de tecnología, ¿qué tan rentable es? Generalmente, este tipo de soluciones, a veces, si la vemos de forma tradicional, de BDI contra renovar equipo de cómputo, es más caro, ¿no? Eso siempre nos encontramos. Digo, yo trabajaba en Citrix antes de trabajar acá. Generalmente era más caro, ¿no? Los beneficios son otros. Quizá el retorno de inversiones tiene un mayor ciclo en el tiempo, el TCO puede ser mayor, pero cuando hablamos de GPU, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque el GPU es un elemento caro, ¿no? Es un elemento importante. Las workstations cuestan, y bueno, tengo clientes que han tenido workstations que les cuesta 18 a 20 mil dólares, a comparación de tener esta infraestructura en su centro de datos y dar una laptop de 300 dólares, tiene un retorno de inversión realmente alto. Tenemos una como calculadora en donde podemos calcular tanto el ROI como el TCO. Entonces, lo podemos ver caso por caso. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Sí, muchas gracias y les recordamos el nombre de Emilio Tamés, representante de NVIDIA Enterprise en México, un servidor Oscar Guanes, gerente de la división Cloud Data Center dentro de MAPS y estamos atentos para futuras conversaciones con cada uno de ustedes.